Fui discriminada toda mi vida por culpa de mi hermana, la niña dorada de mis padres. Ahora intentó caminar por el pasillo en mi boda y finalmente me vengué. Desde que tengo memoria, mis padres siempre la han preferido. Y no lo digo en maneras sutiles. Si mi hermana me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Si yo la acusaba a ella, no me creían, incluso si había pruebas irrefutables, y si la castigaban, la pena siempre era menor y además buscaban la manera de regañarme a mí también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser de un sabor que ella quisiera. El suyo, en cambio, no, y mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más a ella que a mí. Íbamos a los lugares que ella quería, incluso si era un evento que se suponía debía ser sobre mí. Mi hermana creció consentida y no me quería, solo me usaba como su saco de boxeo. Al principio, principalmente me ignoraba. Pero todo empeoró cuando éramos adolescentes. No estoy segura de cuál es la causa y cuál es el efecto, pero se quedó sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Sus amigos se mudaron? ¿La dejaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas y mis padres amaban presumir sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema. Mientras que conmigo, les encantaba resaltar cualquier defecto mío como material para bromas. Solo sabía que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y me di cuenta de que ya no caminaba con otras personas. Ella no tenía amigos. Yo sí. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional para convertirme en la persona odiada a la que tenía que derribar en todo momento. Empezó a acusarme de más cosas. Acusaba a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie. Las excusas iban desde, no son buena gente, según tu hermana, hasta, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Porque no puedes ser como tu hermana y disfrutar el tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento completo fue la familia extendida. La mayoría de mi familia vivía en el mismo pueblo, y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión, me invitaron a algo. No recuerdo qué, y tristemente respondí que no me permitían ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo infantil, sin filtro, respondió que no me dejaban tener amigos porque mi hermana no tenía. Bueno, eso llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres. Más tarde, me regañaron por mentir y me castigaron, como si tuviera algún lugar a donde ir durante un mes. Pero después de eso, me dieron un poco más de libertad. Así que valió la pena. Y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que la familia extendida supiera que su estatus social era malo la hizo exigir un cambio. Y mis padres inmediatamente accedieron, aunque les costó más, ya que la escuela estaba más lejos. Pero hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió al estatus anterior de principalmente ignorarme. Supongo que al haber sentido el poder de lo mal que podía fastidiarme y el enojo porque le conté a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida seguía siendo mala. Sus amigos venían a casa y me acosaban, y mis padres lo llamaban bromas ligeras. Nunca invitaba amigos porque mis padres eran pésimos anfitriones con ellos o mi hermana los acusaba de robar cosas y ellos lo creían. Mis padres siempre parecieron preferir a mi hermana, lo cual generó una dinámica difícil en nuestra familia. A menudo, cuando mi hermana me acusaba de algo, mis padres le daban más credibilidad. En cambio, cuando yo intentaba defenderme o acusarla de algo, mi perspectiva no siempre era tomada en cuenta. En las celebraciones, como mi cumpleaños, a veces se elegían las cosas según las preferencias de mi hermana. Las decisiones familiares solían centrarse en lo que ella quería, incluso en ocasiones que deberían haber sido sobre mí. Mi hermana creció en un ambiente que la hizo sentirse especial, lo cual impactó nuestra relación. Al principio, me ignoraba principalmente, pero cuando nos convertimos en adolescentes, la situación empeoró. Ella se enfrentó a dificultades sociales y se volvió más difícil convivir con ella. A pesar de eso, mis padres seguían enfocándose en sus logros, mientras que mis desafíos parecían ser el foco de muchas conversaciones. Me di cuenta de que la dinámica entre nosotras dos cambió drásticamente, y nuestra relación se volvió más complicada. Empezaron a surgir más conflictos, y mis oportunidades de socializar con amigos fueron limitadas. Mis padres solían justificarlo diciendo que estaban preocupados por mí, y que debería pasar más tiempo en familia. Lo que me ayudó a superar estas dificultades fue el apoyo de la familia extendida. Tuve una relación cercana con mis primos, lo que me brindó un alivio importante. En una ocasión, cuando estaba en una reunión familiar, comenté que no solía tener permiso para salir con amigos. Esto llegó a oídos de los adultos, quienes hablaron con mis padres al respecto.
Más tarde, mis padres me hablaron sobre la situación y me dieron más libertad. Esto marcó una diferencia para mí. Mi hermana eventualmente cambió de escuela, lo que también alteró la dinámica en casa. Aunque encontró nuevas amistades en la nueva escuela, la relación entre nosotras siguió siendo complicada. El comportamiento de mi hermana hacia mí no mejoró, y la relación entre nosotras se mantuvo tensa. Tuve dificultades al invitar amigos a casa debido a la dinámica familiar, que no siempre era acogedora. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad, no una muy bien considerada, y no tenía beca ni nada, otra vez, porque solo me contaban sobre sus logros. No sé a qué universidades siquiera intentó ingresar, así que no puedo decir que tan mal fue rechazada. Sin embargo, sé que sus calificaciones en la escuela eran malas, porque siempre que lograba aprobar, lo celebrábamos. Yo solía sacar buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrarlo, alegando que, como siempre obtenía esas notas, no había nada que celebrar. Naturalmente, mis padres hicieron un gran alboroto y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviado de que se iría, aunque eso no hizo mi vida más fácil. Siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, cosas seguían desapareciendo de su habitación o se inventaba algún otro problema para hacer mi vida miserable. Mis horarios para volver a casa seguían siendo estrictos, etc. Eventualmente, mi mamá vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar por todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le mencioné que podía conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, pero que no. Eso porque, según ellos, eran tan cuidadosos conmigo y yo tenía tan mal juicio, que ellos decidirían si valía la pena endeudarme para entrar a una universidad o no. No estoy seguro de cómo me impedirían conseguir los préstamos, pero no pregunté. No mencionaron becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No parpadeé. Simplemente dije, está bien. Claramente, mi mamá no esperaba eso y siguió insistiendo. Tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad. Pero no dije nada excepto que entendía su posición. Les di las gracias por preocuparse, y eso fue todo. Mi papá intentó lo mismo más tarde, pero también me negué a ser emocional. Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacer mi vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. He estado preparándome para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas. Así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié mucho, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, trabajé muy duro y conseguí una beca. No para algo como la Ivy League ni para una carrera de derecho o medicina. Pero fue un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa, sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres. Publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que les conté a ellos, incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora, no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y presumiendo de ello. Y luego supongo que mi hermana habló con ellos y cambiaron de opinión y hasta me preguntaron si estaba segura de querer ir. Dejaron escapar que mi hermana no estaba yendo bien en la universidad y, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Aún me mantenía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones y demás, pero como se negaron a pagar por nada, podía excusarme de no ir mucho debido al dinero durante ese tiempo, evité presentarles a cualquier hombre. Y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, nuevamente, habrían hecho un gran alboroto al respecto. Se mudó de vuelta a casa, sin pagar facturas ni alquiler. Pero es diferente, decían mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi mamá. Obviamente, gracias a mi mamá moviendo influencias, todo esto me lo vendieron como un motivo de orgullo. Bueno, casi llegamos al final, lo prometo. Conocí a mi esposo por esta época. Sabes, esas personas que dicen que si estuvieran en X situación, habrían hecho algo.
Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy la persona que es sumisa y una alfombra en cualquier situación y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que si no responde de inmediato a una ofensa, es mejor que empieces a preocuparte porque no perdona ni olvida. Está tramando algo peor como venganza. Es el que quería que publicara esto aquí y también quería publicarlo en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era tan extremo. La gente estaba desconcertada. Me uní a él, pero solo porque yo era incapaz, probablemente gracias a mi crianza, de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo y trata bien a las personas siempre y cuando le traten bien a él. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje soñado a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, ya que su familia estaba dispersa y la mía estaba mayormente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar cosas. Además, había cierta flexibilidad en el trabajo. Así que podíamos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo también, si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la invitación para la fecha de unos meses después. Bueno, en este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería armarme de valor y negarme, pero me costaba hacerlo. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo puso cara de haber cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en las que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo, emocionado por conocerlos, y regresó más tarde eufórico. Cariño, no vas a creer lo terrible que es lo que querían. Cariño, podemos arruinarlos tan mal. Hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él sabiamente me dijo que era mejor escucharle primero, o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, fue allí, en lugar de los coqueteos, mis padres y mi hermana lo sentaron después de algunas quejas sobre que no estaban de acuerdo con él, mi juicio, etc., y proclamaron que estaban dispuestos a pagar por mi boda con una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Sus excusas eran que no estaba bien que una hermana menor se casara primero. Así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia en mi lugar, con fotos y el vestido, y que tendría un pastel más tarde, etc. Mi esposo ahora va a escribir su parte. Hola, aquí el esposo vengativo. No hay furia comparable a la de un lurker de venganza pro, karma instantáneo y venganza nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, sí, ella es mi esposa ahora, me pinte como este tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi se cortocircuitaron cuando esas personas realmente sugirieron esa idea como si fuera un gran regalo. Incluso creo que los troyanos preferirían meter el caballo otra vez. Sin embargo, después de que mi cerebro reinició, tuve una serie de insultos listos para soltar. Pero algo en mi alma me susurró al oído, como el diablo, llévalos de la mano. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, que entonces era mi prometida, y luego salí corriendo de allí antes de revelar mis planes nefastos. Ahora de vuelta a mí, la esposa. Entonces, mi esposo sinceramente me contó cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en la cara y la grabación para probarlo. Estaba impactada. La distancia había suavizado cómo me trataban mal. Y pensé que incluso ellos no llegarían tan lejos. Afortunadamente, mi esposo insistiendo en el ángulo de la venganza, me ayudó a no caer en un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en formas de fastidiarlos. Desde ideas ridículamente extravagantes hasta lo que pensamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, que es mucho más sensato, cuando decidimos un plan que involucraba tener dos direcciones de lugares, darles la equivocada, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por eso. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el peligro de que nos demandaran. Así que finalmente optamos por el plan más benigno, actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería venganza pro. El resto es mayormente de mi esposo, pero él quiere que yo tenga el honor de contarlo.
Aquí va. Es importante mencionar que todo lo que hizo mi esposo fue previamente discutido conmigo y fueron ideas mutuas. Volvió con mis padres y les dijo que había sondeado la situación y pensaba que yo no estaría de acuerdo con lo que proponían. Sin embargo, no veía el fin del problema. Señaló que, al no querer que la familia se desmoronara, ayudar a que lo hicieran sería lo correcto. Yo no me gusta el conflicto, así que si me sorprendían con eso, tal vez no haría un berrinche frente a todas las personas. Por otro lado, el matrimonio es algo importante, así que quién sabe si explotaría. Entonces, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público, con nuestras familias allí, sino que también estaría agradecida por la ayuda que dieron, y eso me tranquilizaría. Mis padres se mostraron sorprendidos, y mi hermana literalmente comenzó a saltar de alegría como una niña. Así que se aceptó la propuesta. Mi esposo también afirmó que, debido a algunos malos juicios y novios en el pasado, estas palabras eran todas mi idea, y estoy tan orgullosa de usar sus propias palabras contra ellos. Ja ja. Dijeron que yo era desconfiada y controladora y que me gustaba revisar su teléfono y cosas así para asegurarme de que no me engañara. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito o que se discutiera cualquier cosa relacionada con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo. Mi esposo iba a su casa para hablar. Y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana pensaban que estaban engañándonos, mientras que mi esposo y yo los estábamos exprimiendo. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar la boda y mantenerse al margen, mis padres querían opinar sobre todo, algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencía de que lo dejaran pasar para mantenerme bajo control. Pero como en realidad nunca nos importó mucho la ceremonia desde el principio, todo lo demás estaba en juego, o al menos eso pensaban ellos. Lo que hicimos fue lo siguiente: íbamos, por ejemplo, a revisar las opciones de bebidas y menú. Luego aceptábamos la opción más barata o la segunda más barata. Mi esposo luego llevaba en secreto a mi hermana para que también lo probara, y luego suspiraba diciendo que era una pena, que no queríamos abusar de la buena voluntad de mis padres, por lo que no elegiríamos las mejores opciones. Entonces mi hermana exigía que mis padres pagaran por las mejores. Mis padres luego me decían que no me preocupara, que ellos pagarían por la opción más cara. Lo mismo hicimos con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le daba a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, y luego expresaba con tristeza cómo yo quería otras flores de mal gusto, lo que hacía que mis padres me dijeran que nos fuéramos con las flores caras y que ellos pagarían por ellas. Vestido de novia, tuvimos un pequeño contratiempo aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí, y luego simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que quedara constancia. Dije, está bien, tenemos que irnos. Como me negué por mensaje de texto y mantuve mi posición, mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera. Cualquier mensaje de texto, nos aseguramos de que sucediera cuando mi hermana intentara enviarle un mensaje a mi esposo, que yo respondiera por él. Esto solidificó las afirmaciones de que soy controladora y neurótica que mi esposo estaba haciendo. Así que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande hablando mal de ellas con la familia. Pero soy tan sumisa que la idea de que me pinten como una perra controladora y peligrosa me parece extremadamente graciosa. Y me involucré en hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó como si estuviera conflictuado también para realmente vender la idea de que estaba con ellos. Mi esposo fingía decirles cosas sin que yo lo supiera, pero nunca les decía nada. Contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para enfocar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos compensación por daños emocionales para mis padres. Ja ja ja, creo que mi esposo, bueno, él acaba de confirmar que tengo razón. Ja ja ja, estaba disfrutando más el engañarlos que planear nuestra boda. Ja ja ja, no pensé que fuera posible presenciar a un tipo sonriendo por desperdiciar todo su sábado en un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres /hermana/esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados.
como la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera e intentara detenerla y que caminara por el pasillo. Para cuando me enterara de lo que había sucedido, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante de las alteraciones de mi vestido y mi esposo la llevó a la casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos incluso ahora, y se las mostró como prueba de que había arruinado el vestido, luego dijo que tenía que volver conmigo ya que yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les vería en la boda, vestido de novia, tuvimos un pequeño contratiempo aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí, y luego simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que quedara constancia. Dije, está bien, tenemos que irnos. Como me negué por mensaje de texto y mantuve mi posición, mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera. Cualquier mensaje de texto, nos aseguramos de que sucediera cuando mi hermana intentara enviarle un mensaje a mi esposo, que yo respondiera por él. Esto solidificó las afirmaciones de que soy controladora y neurótica que mi esposo estaba haciendo. Así que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande hablando mal de ellas con la familia. Pero soy tan sumisa que la idea de que me pinten como una perra controladora y peligrosa me parece extremadamente graciosa. Y me involucré en hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó como si estuviera conflictuado también para realmente vender la idea de que estaba con ellos. Mi esposo fingía decirles cosas sin que yo lo supiera, pero nunca les decía nada. Contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para enfocar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos compensación por daños emocionales para mis padres. Jajaja, creo que mi esposo, bueno, él acaba de confirmar que tengo razón. Jajaja, estaba disfrutando más el engañarlos que planear nuestra boda. Jajaja, no pensé que fuera posible presenciar a un tipo sonriendo por desperdiciar todo su sábado en un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día, el plan que mis padres /hermana /esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera e intentara detenerla y que caminara por el pasillo. Para cuando me enterara de lo que había sucedido, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante de las alteraciones de mi vestido y mi esposo la llevó a la casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos incluso ahora, y se las mostró como prueba de que había arruinado el vestido, luego dijo que tenía que volver conmigo ya que yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les vería en la boda. Aseguramos mantener a nuestra seguridad real oculta al principio. Mientras llegaban los invitados y mis padres, todo lo que podían ver era a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, sacamos al guardia de seguridad, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no dejara entrar a nadie, ni siquiera a mi hermana, y hasta acordamos darle una buena propina si no lo revelaba. Le dijimos que pronto llegaría el momento, y mis padres recibieron un mensaje de texto. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi papá fue y le dijo a la gente que comenzara. A mis damas de honor se les había dicho que siguieran su liderazgo de antemano, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todos bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando durante todo esto. Una amiga que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para que me preparara porque si mi esposo o las damas de honor, etc., sacaban un teléfono y comenzaban a enviar mensajes, la gente podría notarlo. Esta amiga estaba en el plan. Ella es amiga de mi esposo, tan dispuesta a causar drama como él, y no le importaba ser dama de honor ni nada. Bueno, tan pronto como mi papá tomó su posición, comenzó a sonar la canción nupcial. Las puertas se abren, y yo entro. Mi papá se veía horrorizado de que yo estuviera allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos. Así que no pudo ver qué pasó con mi hermana, y luego su teléfono sonó. Vi la identificación de la llamada y era ella. Me dejó ahí con un murmullo de que surgió algo. Hubo suspiros y confusión por todos lados.
La amiga involucrada en el plan preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí. Y con voz llorosa dije que él me dijo que no se suponía que fuera yo quien estuviera allí. No es lo que dijo, pero mi esposo y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debería decir eso para hacerlo quedar lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, ojalá pudiera decir que era solo mi actuación estelar, pero no a pesar de todo, una parte de mí no pensó que él llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de la hermana no era cierto, sino una broma elaborada. No sé. Estaba herida, aún lo estoy. Así que sinceramente estaba tratando de no llorar. Luego, la amiga en voz alta dijo, ¿qué quiso decir con que no debería ser tú? Para que tantas personas como fuera posible lo escucharan y lo difundieran. Luego iré a revisar y salió corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitara que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento, mi mamá también se fue. En este punto, el papá de mi esposo corrió rápidamente y tomó mi brazo. Le habían advertido que podría necesitar hacerlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo entre susurros mientras la gente discutía lo que había pasado. Algunos aparentemente también se fueron a revisar. Sin embargo, cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor, bromeando que mi cara triste era tan real que me merecía un Oscar. Y que no me preocupara, que los iba a castigar severamente por lo que hicieron. Ja ja ja, nos casamos sin ningún contratiempo. Mis padres no regresaron. Noté que muchas personas se iban y volvían durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien se acercó y susurró algo al oído de mi esposo, y él salió. Volvió después de un rato con una expresión de enojo, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de romper el personaje y empezar a sonreír bajo. Bueno, lo que pasó fue que funcionó. Lo siguiente es el relato resumido de amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Alegó que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Y sí, le dimos una buena propina. Como prometido, mi papá fue allí e intentó amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. El guardia de seguridad estuvo de acuerdo con llamar a la policía, ya que había sido contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que ya era demasiado tarde e intentó exigirle que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, la amiga se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y preguntando qué estaba pasando, básicamente demorando la situación. Mi mamá llegó pronto y eventualmente otras personas también. En este punto, el plan de la boda se había arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar el daño. Todos los que se enteraron estaban asombrados. Intentarían encubrirlo, gritando y regañándolos. Los tres, naturalmente, dijeron que no era un secreto y echaron a mi esposo debajo del autobús. En este punto, llamaron a mi esposo. Cuando llegó, puso su mejor cara de confusión y negó, para citarlo, Gaslight Gatkup, Gel, Boss. Negó haber aceptado algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo hizo, exigió pruebas. Y, por supuesto, no pudieron producir ninguna. Todos los intercambios de mensajes de texto que pudieron mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba gritando, llorando, y aparentemente se sentó en el suelo pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía que iba a golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, vaya, qué conveniente. Luego, nuevamente, repitió, ¿por qué iba a estar de acuerdo con algo tan absurdo? Los destrozó sobre ser padres horribles, luego dijo que no iba a dejar que sus planes estúpidos y mentiras interfirieran con su boda y volvió a mi lado. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación ya que era solo para fines de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes de ello, ver a mis padres y mi hermana ser destrozados por cualquiera y todos los que salieron a ver el drama fue delicioso. Después de años y años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos probar un poco de eso fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre estaba llorando. Mi papá cambiaba de morado a blanco. Mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Siguieron insistiendo en que mi esposo estaba involucrado en todo, pero la gente seguía preguntando, ¿por qué mi esposo estaría de acuerdo? Porque no había pruebas. ¿Por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda? Y no tenían una buena respuesta para nada de eso. Eventualmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo.
Al parecer, mi papá tuvo que arrastrar a mi hermana, ya que se negaba a levantarse del suelo. De nuevo, nadie me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato. Y tal vez porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez. Pero se sentía como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo extra por ser amables, positivos y emocionados con todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida cara que estaban disfrutando ciertamente ayudó. Ja ja ja. Nos divertimos mucho. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzada solo por un corto tiempo antes de volver a sonreír nuevamente. Después de eso, fuimos al hotel a dormir un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así. Así que lo rechazamos. Por supuesto, desde todo ese asunto, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro de papel. Fue una decisión inteligente, porque mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No lo repetiré porque estaba muy desequilibrado y no tenía mucho sentido. Pero la parte importante es que me culpó a mí por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir eso y ponerlo en nuestra pared. Ja ja ja, y esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que él me engañaría. También sugirió que él me estaba engañando con ella. De hecho, mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, capturó el mensaje de mi hermana, capturó algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono y lo envió todo al chat grupal de la familia, y también envió capturas de pantalla de mensajes hacia él donde lo insultaban y lo amenazaban. Pero él mantuvo su postura. Delirante. Nunca acordé nada. Se mantuvo firme e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat grupal, rogándole a mi familia por ayuda, ya que ahora me estaban acosando constantemente. Suplicó a la familia que ayudaran a detenerlos de intentar arruinar mi luna de miel, ahora que no habían logrado arruinar mi boda. Luego, terminó elegantemente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que de alguna manera había acordado fingir algo en nuestra suite de luna de miel. Ja ja ja. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello. Y, efectivamente, desde entonces hemos tenido silencio. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para poder reprenderla nuevamente mientras le daba una nueva lección. Veremos si esto dura. En resumen, aunque obviamente preferiría haber tenido una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que también obtuve algo de información extra sobre ellos. Sé por qué me tratan así. Me han hecho esta pregunta muchas veces, así que supongo que ustedes también lo pensarán. Me he preguntado esto toda mi vida, y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero ellos negaron cualquier diferencia y me regañaron por actuar malcriada. Así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto: yo fui un bebé no planeado. Tardaron un tiempo en tener a mi hermana. Así que ella no solo fue deseada, sino que también fue como una niña milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dado que nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o tan fácilmente y no usaron protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no se dieron cuenta de que mi mamá estaba embarazada hasta que ya era tarde. Así que se quedaron con un bebé no planeado mientras aún lidiaban con un recién nacido. Y no es que estén tan bien económicamente. Así que tener ese gasto adicional probablemente no ayudó. Así que me resentían. Pero esa es mi conjetura. De todas formas, he aceptado que la respuesta realmente no importa. Lo que me hicieron fue injustificado sin importar qué. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo hablamos y tenemos la teoría de que en realidad nunca quisieron hacer esto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casé primero, cuando apenas consigue citas, y ellos le hicieron esa propuesta tan absurda a mi esposo. Es decir, no querían pagar mi boda y no pensaban que aceptaríamos o que se vería bien que lo hicieran. Pero al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana mientras encontraban una excusa para no darme ni un centavo. Pero luego mi esposo lo aceptó, y no pudieron echarse atrás o corrían el riesgo de que mi hermana se volviera en su contra.